cómo se organizó el virreinato, a raíz de qué hecho histórico y cuáles han sido las características fundamentales del virreinato en el Perú. El virreinato en el Perú se creó el 20 de noviembre del año 1542 por una ley dada por el rey de España en la ciudad de Barcelona, por orden del rey de la época, don Carlos I de España. El virreinato en el Perú fue una entidad político y administrativa que se creó para someter a los indígenas del imperio del Tahuantinsuyo. El virreinato del Perú abarcó en su máxima extensión territorios que actualmente se corresponden a los países del Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Chile y parte de Argentina. Las causas por las que se crea el virreinato en el Perú son múltiples, pero fundamentalmente han sido el deseo del rey de España de organizar el imperio colonial en América del Sur, con la finalidad de tener control directo de las colonias en América. Esto lo hacen porque habían tenido malos resultados cuando crearon gobernaciones y cuando crearon repartimientos, motivo por el cual se establece que en el Perú no se crearían gobernaciones ni repartimientos, sino se crearía el virreinato en toda la América, en este caso América del Sur. Y otra de las causas fundamentales era la creación del virreinato era para proteger a los pobres indígenas de la explotación que eran víctimas por parte de los encomenderos. Las encomiendas han sido las primeras formas de organización que aplicaron los primeros conquistadores que llegaron a América. Entonces, cuando se crea el virreinato, se frena un poco las encomiendas, que eran instituciones que explotaban abusivamente a los indígenas. Ahora, ¿cómo era la organización social del virreinato en el Perú? Hay que decir que en el aspecto social, en el virreinato, la sociedad era clasista, con diferentes estratos sociales. Y los estratos sociales se daban de acuerdo al origen de la familia. Y ustedes saben muy bien que en el Perú convivían la República de los Españoles y la República de los Indios. Estaba estratificado entre españoles e indios. En un principio los confinaron a vivir alejados a los pobres indígenas y los españoles vivían en las grandes ciudades. Entonces, la forma de estratificar socialmente era pues por autoridad, por el color de la piel, por el dinero que tenían y por las propiedades que ostentaban los españoles. No hay que olvidarnos que las primeras formas de organización de las tierras han sido a través de las encomiendas y los encomenderos acumularon grandes cantidades de riquezas que pues, se encontraban en la cúspide de la escala social. Eran los españoles, eran los chapetones. Ahora, en lo que se refiere a la organización social, en el virreinato se dividió en la República de los Españoles y en la República de los Indios. En lo que se refiere a la República de los Españoles, ¿quiénes conformaban la nobleza peninsular? La nobleza peninsular estaba conformada por aquellos habitantes americanos que habían nacido en España. Estos ocupaban altos cargos públicos, cargos políticos, cargos eclesiásticos, hasta tenían títulos de noble. Ellos se encontraban en la cúspide de la escala social. Le seguían en la escala social la nobleza criolla. La nobleza criolla estaba conformada por aquellos hijos de españoles nacidos en América. Las actividades a las que se dedicaban la nobleza criolla era principalmente el comercio, eran terratenientes propietarios de grandes extensiones de terreno, denominados latifundios, y también los minifundios. La nobleza criolla eran los encomenderos, los que tenían a su cargo
una gran cantidad de indígenas a quienes debían cuidarlos, a quienes debían protegerlos, pero hacían lo contrario, los explotaban, los hacían trabajar gratis, les cobraban tributos. Entonces la nobleza criolla también lo conformaban los encomenderos y los profesionales. Más abajo en la escala social se encontraban los mestizos. Los mestizos eran hijos de un papá español y una mamá indígena. Las actividades a las que se dedicaban estos mestizos en la República de los Españoles era la artesanía, eran pintores, escultores, poetas, escritores, también tenían privilegios en la República de los Españoles. En cambio, la República de Indios, no. En la República de Indios, aquí se ubicaban en otra escala social, era otra república. Aquí se ubicaba la nobleza indígena. Aquí estaban ubicados los incas descendientes de las panacas de la élite cusqueña, de las panacas reales. Estaban los descendientes de las tribus de la costa y de las tribus andinas, la clase gobernante, los caciques y los curacas. Este grupo tenía la facultad de comerciar productos, no pagaban impuestos y sus productos tenían gran demanda. Conformaba también la República de Indios los curacas. Los curacas eran los intermediarios entre el pueblo y el Estado. Los indios tributarios eran los que mitaban, los que trabajaban en las mitas. Estos vivían en las reducciones. Socialmente eran inferiores, no eran tratados por igual. Aquí había bastante discriminación, por eso se habla que había estratificación social. También en este grupo de la República de los Indios se encontraban los yanaconos, también denominados siervos de la gleba. Estos yanaconos eran siervos de los nobles. Pero dentro de esta escala social en la República de los Indios habían otros grupos sociales. Por ejemplo, los negros eran los esclavos. Los mulatos, cuando ya hablamos de las castas, de las diferentes razas que se dieron origen de la convivencia de estos grupos sociales, los mulatos era el cruce de un blanco y una esclava, el castizo del blanco y una mestiza, el cholo de un mestizo con una india, el chino era de un mulato y una india, y el salta atrás eran de abuelos negros. Miren, las diferentes razas de esa época hasta ahora, no sé en cuál de estas castas nos podemos ubicar nosotros. Seremos mulatos, castizos, cholos, salta atrás. ¿Cuál será nuestra raza? Alguien decía por ahí, nosotros ya somos el país de todas las sangres, porque por nuestras venas corren sangre de mulatos, de castizos, de cholos, de chinos, salta atrás. Entonces nosotros somos todas las razas. Alguien le decía por ahí que la raza nuestra, como decía Alejandro Toledo, somos chucuis. A la mezcla de todas esas razas se le denominaba chucuy. Tendrá la razón o no, pero por ahí estamos. Ahora, en lo que se refiere a la organización política, las formas de gobierno, habían dos tipos de autoridades: las autoridades metropolitanas y las autoridades locales. Las autoridades metropolitanas se encontraban en la metrópoli, en España, y las autoridades locales se encontraban en el virreinato en América. ¿Quiénes integraban las autoridades metropolitanas? El rey estaba en España, él era la máxima autoridad en España y en sus colonias. Le seguía en el cargo el Consejo de Indias, que también era una autoridad metropolitana que se encontraba en España. ¿Cuál era el trabajo del Consejo de Indias? Estos tenían su sede en Madrid. Ellos asesoraban al rey en asuntos de sus colonias. Y luego tenemos también una autoridad metropolitana, la Casa de Contratación de Sevilla. Esa institución se encargaba
controlaba el comercio entre España y sus colonias. Nadie podía comerciar con las colonias si no era controlado por la Casa de Contratación de Sevilla. Y el comercio en esa época era monopolista, porque ningún país desarrollado de la época podía comerciar con las colonias. Única y exclusivamente lo hacíamos con España, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, los países poderosos de la época no podían comercializar con nosotros porque ellos monopolizaban el comercio. Ahora, los conflictos comerciales que habían entre esos países poderosos de esta época, vamos a ver la siguiente clase. Entonces ya conocemos a las autoridades metropolitanas, el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, las autoridades locales, las autoridades que ejercían poder en los virreinatos que había en el Perú, en América, tenemos el que ejercía el cargo más importante, el que estaba en la cúspide en la organización política, era el virrey. El virrey tenía diferentes autoridades. El virrey tenía autoridad política, autoridad religiosa, económica, militar y jurídica. El virrey era todo un todopoderoso en la colonia. Él hacía y deshacía en todos los aspectos de la vida económica, política, social. El primer virrey que llegó al Perú fue don Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey que fue expulsado después de la guerra, de la batalla de Ayacucho, fue don José de la Serna. Desde el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, hasta José de la Serna, en las colonias en América hubieron un total de 40 virreyes. Quienes seguían en el cargo político al virrey era la Real Audiencia. La Real Audiencia tenía como objetivo, su función era administrar justicia. Ellos ejercían funciones de gobierno cuando el virrey no estaba, cuando el virrey se ausentaba. ¿Quién gobernaba la colonia? La Real Audiencia. Si el rey moría, mientras envían otro virrey, quien ejercía el poder de gobernar las colonias era la Real Audiencia. Y luego tenemos las capitanías. Las capitanías servían de control político en las zonas de frontera, en las zonas alejadas, en donde no existía la autoridad del virrey ni de otras autoridades. Tenemos, por ejemplo, las capitanías generales de Chile y de Venezuela. Ahí teníamos determinadas autoridades locales. También tenemos los corregimientos e intendencias, también gobierno local. ¿Qué eran los corregimientos o las intendencias? Eran subdivisiones de las audiencias. Hoy día se llaman provincias. En esa época se llamaban corregimientos o intendencias. ¿Quiénes gobernaban en esos corregimientos o intendencias? Un corregidor. Luego de la muerte de Carlos II, que fallece al no dejar descendencia, toman el poder de la corona española los Borbones de Francia. Ya los Habsburgos terminan con la muerte de Carlos II. Y cuando toman el poder los Borbones de Francia, ellos realizan una serie de cambios en las colonias. Ellos toman conocimiento del abuso que cometían los españoles en este organismo que se llamaba, y que hablábamos al comienzo, jóvenes, es reemplazado ahora por las intendencias. Ellos reemplazan. Y cuando se crean las intendencias, entonces se flexibiliza la explotación y el abuso en contra de los indígenas. Ahora, existían también autoridades indígenas. ¿Y quiénes eran estas autoridades indígenas? Pero antes hay que ver, discúlpeme, qué eran los cabildos y qué eran los ayuntamientos. Los cabildos o ayuntamientos estaban integrados por un alcalde.
un teniente alcalde, un alguacil, un escribano y un procurador. Estamos hablando ya de las autoridades indígenas, de las autoridades. Hoy día los ayuntamientos o los cabildos se denominan municipios, ya no se llaman cabildos y ayuntamientos. Y finalmente vamos a encontrar a los Barayoc. Estos eran alcaldes en los pueblos de los indios, pero estaban subordinados al cacique. El cacique era la autoridad que estaba por encima de los Barayocs. Ahora, vamos a ver cómo era la educación en la colonia. Tenía características bien marcadas. La educación en la colonia era privilegiada solamente para las clases sociales altas. No todos tenían acceso a la educación, solamente la clase alta, descendientes de españoles y criollos, españoles y criollos. Las otras clases sociales no tenían acceso a la educación. En esa época la educación era predominantemente religiosa. Estaba basada en el memorismo y en la severa disciplina. Los indios nobles tenían acceso a la educación, pero a educación especial. Y el colegio famoso en el que estudiaban los indios nobles era el colegio de San Francisco de Borja en el Cusco. Los indios nobles tenían acceso a la educación, pero hasta ciertos límites. No les daban la educación que se debería darles. A ellos los preparaban, los educaban para que sean intermediarios entre los españoles y los indígenas. Para eso los educaban. En esta época también se crearon las universidades. La universidad más antigua de la época hasta hoy día es la Universidad de San Marcos, que fue creada en 1551. Luego se creó la Universidad San Cristóbal de Huamanga en 1677, que sigue vigente hasta hoy también. La Universidad San Antonio de Abad del Cusco en 1692 y la San Agustín de Arequipa 1714. Hasta ahora siguen en funcionamiento estas universidades. ¿Cómo era la organización económica? La organización económica estaba basada en el mercantilismo. El mercantilismo era una corriente económica que se caracterizaba por la acumulación de metales preciosos. El país que acumulaba la mayor cantidad de metales preciosos era el país más poderoso. En lo que se refiere a la corona española en América, ellos tenían la exclusividad, ellos tenían el monopolio. El Estado intervenía en todos los asuntos económicos a través de la Casa de Contratación de Sevilla, que era una organización que estaba en la metrópoli, en España. La economía era feudalista porque el campo se imponía hacia las ciudades, porque las grandes haciendas, los grandes latifundios estaban en el campo, no estaban en las grandes ciudades. Más adelante recién se va a imponer el capitalismo, pero en esta época todavía se impone el feudalismo. Y tenía su base en la gran propiedad de la tierra, en el latifundio, en las grandes haciendas. Esa era la organización económica, era feudal. No, todavía el capitalismo va a venir más adelante. Las actividades productivas más importantes en el virreinato han sido la minería, le seguía la agricultura, la ganadería y después el comercio. Con el surgimiento del comercio va a surgir el capitalismo, pero todavía más adelante. Eso vamos a ver en las clases que vamos a venir después. La Real Hacienda era una institución que se encargaba del cobro de impuestos y cuentas en favor de la corona española. Habían diferentes tipos de impuestos que pagaban los españoles en favor de la corona española. El primero fue el almojarifazgo, era el impuesto que se pagaba a la exportación e importación de productos. La alcabala era el 2% que se pagaban los impuestos a la corona española por la compra y venta de muebles e inmuebles. El quinto real era el impuesto que se pagaba a la explotación minera, que equivalía al 5%. La avería era un impuesto que se pagaba
a todas las naves que se hacían a la mar, tenían que pagar también un impuesto que se llamaba la avería. La media anata era un impuesto que se pagaba por ocupar cargos públicos. La derrama eran donaciones obligatorias que hacían los funcionarios y ciudadanos españoles a la corona española. El tributo lo realizaban los indios. La sisa era el impuesto que se pagaba por la venta o por sacrificar una cabeza de ganado. Y el estanco era el impuesto que se ponía a productos como el tabaco, la coca, la sal. El estanco era el impuesto que pagaban determinados productos, como en este caso la coca, el tabaco y la sal. Existían diferentes mecanismos de control y explotación económica. Uno de estos mecanismos de control eran las encomiendas. Ya hablamos antes, las encomiendas fueron reemplazadas después por los corregimientos. Ahora bien, las encomiendas eran propiedad de un noble. Era el lugar donde explotaban al indio mediante tributos. Los repartos eran la venta obligatoria que hacían a los indígenas. Así no necesitaban, los vendían y los indígenas tenían que pagar. Las reducciones eran los lugares a donde enviaban a vivir a los indígenas con la única finalidad de cobrar sus tributos. Y finalmente teníamos una forma de explotación también era la mita, y había tres tipos de mita. La mita minera. Los punchaurunos eran los que realizaban la mita minera de día. Los tutarunas eran los que realizaban la mita minera en las noches. Los obrajes eran artesanos que fabricaban telas para construcción de diferentes productos. Se encontraba en Zapallanga, en Jauja, era la más grande. Y había otra mita minera, otro tipo de mita era la ganadera y la agrícola. La mita es una costumbre que viene del Tahuantinsuyo y que ha sido explotada muy hábilmente por los españoles en favor de la corona. Jóvenes, les voy a pedir que por favor hagan un resumen de la ficha de trabajo en sus cuadernos. Si pueden imprimirlo, háganlo. O en todo caso, escríbanlo a mano, pero háganme un resumen y tiene que quedar registro del tema en sus cuadernos. Así que llegamos, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos la próxima.